El chillido de unos frenos viejos rompió el silencio de la madrugada en la colonia Guerrero, uno de esos barrios del centro de Ciudad de México donde la vida parece atrapada entre el pasado y un presente sin promesas. Era martes, 5:14 de la mañana. El cielo todavía estaba vestido de un azul casi negro y el aire olía a humedad estancada, mezclado con el perfume amargo del aceite quemado y los tamales que comenzaban a cocerse en los puestos callejeros. Una brisa ligera, con sabor metálico, se colaba entre las rendijas oxidadas de las láminas que cubrían el callejón detrás del Hospital General. La escena inicial es sencilla, casi invisible a ojos ajenos, pero hay algo extraño. Una luz parpadeante proveniente del tercer piso del edificio amarillo frente al hospital se encendía y apagaba como si alguien la manipulase deliberadamente. Desde la acera, un perro callejero de pelaje costroso alzó la cabeza, olfateó el aire y huyó sin razón aparente con la cola entre las patas. El sonido hueco de una cubeta metálica rodando por el pasillo interior del edificio resonó en la madrugada, como una advertencia susurrada. Dentro del departamento 3C, una mujer con los ojos fijos en el techo escuchaba. Se llamaba Luisa. Tenía 46 años, la piel marcada por el sol y las cicatrices del trabajo duro. Dormía con los ojos medio abiertos, como quien ya no confía en el descanso. A su lado, en una cama de metal doblada y rechinante, dormía su hijo, Diego, de 16 años, con una manta raída cubriéndole hasta el mentón y los audífonos todavía en los oídos. El edificio tenía paredes delgadas como papel. Cada sonido ajeno se volvía propio. Pero esa madrugada, Luisa se despertó no por los ruidos normales del vecindario, sino por el silencio espeso, anormal, que parecía oprimir el pecho. Se sentó en la cama. Sus pies tocaron el suelo frío. La loseta partida le devolvió una punzada en el talón derecho. Se frotó los brazos. El aire tenía algo distinto. Un olor. No sabría explicarlo. No era podrido. Era como hierro. O como la sangre cuando se queda seca en las uñas. «Otra vez la maldita luz», murmuró al notar el parpadeo desde la ventana. No era la primera vez que eso ocurría. Desde hacía una semana, la luz del 3B, el departamento de enfrente donde vivía don Rafael, un hombre mayor que apenas saludaba, parpadeaba a horas extrañas. Luisa había comentado eso a la vecina de abajo, pero ésta solo había encogido los hombros y dicho: «Ese viejo siempre ha sido raro, igual ya se le cruzaron los cables». La mujer se puso una bata y salió al pasillo. El piso estaba húmedo, resbaloso, como si alguien hubiera tirado agua, o algo más denso. El olor era más fuerte ahí afuera. Ya no solo a hierro, sino algo entre amoníaco y carne guardada en bolsa cerrada por mucho tiempo. Luisa frunció el ceño. Caminó descalza, con pasos medidos, sintiendo bajo sus pies la textura pegajosa de aquel líquido que no se atrevía a mirar con atención. Se detuvo frente a la puerta del 3B. Tocó. Nada. Volvió a tocar, más fuerte. «Don Rafael, ¿se encuentra bien? Soy Luisa, su vecina». Esperó. Silencio. A punto de darse por vencida, escuchó algo. Un sonido. No, una respiración entrecortada, muy leve, como si viniera desde el fondo del departamento. O quizás era imaginación suya. Pero entonces, un golpe seco, como de algo cayendo al suelo, resonó dentro. Luisa apretó la manija. Estaba abierta. «Don Rafael, voy a entrar, ¿sí? Solo para ver si está bien». La puerta chirrió con un sonido oxidado que la hizo estremecer. El aire de dentro era aún más denso, cargado de un hedor indescriptible. El lugar estaba a oscuras, salvo por la bombilla parpadeante del pasillo. Las paredes tenían manchas,
marrones, y en el suelo huellas desordenadas marcadas en un líquido espeso que parecía haber sido pisoteado muchas veces. «Hola», repitió Luisa, esta vez en un tono más bajo, como si el lugar se tragara sus palabras. Entró un par de pasos más. La alfombra bajo sus pies crujió como si ocultara algo. A la izquierda, el refrigerador estaba abierto. Había comida podrida en su interior, moscas zumbando en enjambres lentos y un jarrón roto junto al mueble de la cocina. Entonces lo vio, una figura sentada en el sillón completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada. Don Rafael. Luisa se acercó despacio, su respiración era rápida, cortada. «Don Rafa, ¿está bien?», no respondió. Cuando Luisa se inclinó para tocarle el hombro, un alarido ahogado escapó de su garganta. La piel del hombre estaba rígida, helada. Pero lo más extraño no era eso. Era que su rostro tenía una expresión de pavor absoluto, como si hubiera visto algo más allá de lo entendible. Sus ojos estaban bien abiertos, inyectados de sangre, y la boca parecía haber sido forzada a abrirse hasta más allá de lo normal, como si alguien lo hubiera obligado a gritar hasta que ya no pudo más. Luisa dio un paso atrás, cubriéndose la boca. Quiso correr, pero entonces notó algo más. En la pared detrás del sillón, escrita con lo que parecía ser sangre seca, había una palabra: «ayuda». Temblando, retrocedió a toda prisa hasta la puerta. Cerró con fuerza. El estómago le dio un vuelco. Corrió de regreso a su departamento, respirando agitadamente. Diego seguía dormido, inconsciente de todo. Luisa lo sacudió. «Levántate. Algo pasó con el señor del frente. Creo que está muerto». El chico abrió los ojos, aturdido. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «No sé. Pero su cara, Diego, su cara parecía como si hubiera muerto de miedo. Nadie muere así. Nadie». Diego se incorporó de golpe. El sudor le corría por la sien, pero no por la impresión de lo que su madre decía, sino porque él ya había visto algo la noche anterior. Había querido ignorarlo. Se dijo que era su imaginación, que eran cosas del insomnio. Pero no. Ahora todo hacía sentido. «Mamá», susurró con voz grave. «Ayer en la noche escuché ruidos raros allá, como si alguien hablara solo. Pero no era él, era una voz más joven, y repetía una frase una y otra vez». «¿Qué frase?». Diego tragó saliva. Decía: «Ya no quiero verlo, ya no quiero verlo». Y entonces, como si fuera una respuesta a sus palabras, la bombilla del techo explotó de golpe, dejando el departamento sumido en la oscuridad total. El olor a quemado todavía impregnaba el aire cuando Diego se levantó de la cama, con el corazón galopando dentro del pecho. La explosión de la bombilla había sido tan repentina que por un segundo ambos quedaron en silencio, como si esperaran que algo más sucediera. Pero no, solo oscuridad. Una oscuridad densa, viva, que parecía observarlos desde cada rincón. Luisa tanteó en la penumbra hasta alcanzar su celular y encender la linterna. «Dios mío», murmuró con la luz temblando en su mano. Diego caminó hacia la ventana y apartó la cortina con cuidado. Desde ahí podía ver la puerta del 3B cerrada, completamente quieta. El pasillo estaba desierto, pero la sensación, esa sensación de estar siendo observado no lo dejaba, como si detrás de alguna de esas puertas algo los mirara sin pestañear. «Mamá, tenemos que irnos de aquí», dijo Diego de pronto, girando hacia ella con una seriedad inusual en su rostro adolescente. «¿Irnos? ¿A dónde? ¿Y dejar todo?» «No me importa. Algo raro está pasando. No solo es ese señor. No es normal lo que vi anoche». Luisa lo miró fijamente, tratando de leer en los ojos de su hijo si hablaba en serio, o si era solo su miedo exagerando las cosas. Pero había algo en su mirada
que le provocó un escalofrío. Diego nunca hablaba así, no con esa voz, no con esa certeza. ¿Qué fue lo que viste exactamente?, preguntó ella con voz baja. Diego tragó saliva, sus dedos jugaron nerviosos con el borde de su camiseta. Yo estaba viendo videos con los audífonos puestos, pero los quité porque escuché algo. Pensé que venía del baño. Cuando fui a ver, no había nada, pero entonces escuché como si alguien hablara del otro lado de la pared. En el cuarto que da junto al 3B, era una voz como de una niña. Decía que no quería ver eso otra vez. Lo repetía una y otra vez, pero lo más raro fue que, después de un rato, dejó de hablar y empezó a reír. ¿A reír? Sí, pero no era una risa normal, mamá. Era como rota, como si alguien forzara la garganta para sacar el sonido. Me dio tanto miedo que me puse los audífonos otra vez. Pensé que era mi imaginación, hasta que vi esa sombra. Luisa se acercó, más seria que antes. ¿Qué sombra? Una figura. Pasó frente a la puerta. No era don Rafael. Era más alta, muy delgada. Caminaba raro, como si los pies no tocaran el suelo. Luisa se quedó en silencio, intentando racionalizar lo que escuchaba. Pero por más que lo intentaba, algo en su interior gritaba que Diego no estaba mintiendo. «Voy a llamar a la policía», dijo de pronto. «¿Y qué les vas a decir? ¿Que un anciano murió de susto y hay fantasmas en el edificio? Nos van a mandar al psiquiatra, mamá». Ella lo miró como si sus palabras hubieran rebotado fuerte en su conciencia. Tenía razón, pero algo tenía que hacer. No podían simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo. Diego se giró hacia la ventana una vez más y su rostro perdió el color. «Mamá, ahí, en la puerta del 3B». Luisa volvió a iluminar con su celular. Una figura estaba parada ahí, estática, alta, con una bata blanca sucia, el rostro cubierto por una sombra imposible a esa hora del día. No se movía, no respiraba, simplemente estaba. Luisa bajó el celular de golpe. «No, no puede ser. Apágala, apágala», susurró Diego, alejándose de la ventana. La oscuridad los envolvió de nuevo. Solo se escuchaban sus respiraciones y el zumbido eléctrico en la cabeza de Diego. Esa figura no podía ser humana. Algo en su postura, en cómo la sombra parecía aferrarse a su cuerpo, lo dejaba claro. Pasaron varios minutos en silencio. Cuando Luisa se armó de valor para volver a asomarse, ya no había nadie. «Tal vez solo fue», empezó a decir, pero no pudo terminar. Ni siquiera ella creía en lo que intentaba explicar. A la mañana siguiente bajaron al primer piso para hablar con el portero del edificio, un hombre regordete llamado Genaro que siempre olía a sudor agrio y pan de dulce. «¿Don Rafael?», dijo mientras se rascaba la barriga con la llave del portón. «Ese señor murió hace 4 días, señora. Lo encontraron los de la ambulancia cuando una vecina llamó por el olor. El cuerpo ya no estaba bien, así que lo sacaron de madrugada para no alarmar a nadie». Luisa sintió como si le hubieran metido hielo en el estómago. «¿4 días? Eso es imposible. Yo lo vi anoche en su sillón». Genaro frunció el ceño. «Imposible, señora. El departamento 3B está vacío. Nadie entra desde que lo desalojaron. Hasta cambiaron la cerradura. Mire, aquí tengo la nueva llave. Ni siquiera yo he subido desde entonces». Diego y Luisa se miraron. Un silencio, lleno de preguntas no formuladas, se instaló entre ellos. «Y eso no es todo», agregó Genaro mientras bajaba la voz. «El inquilino que vivía antes que don Rafael también murió ahí, y antes de él una muchacha se aventó por la ventana del baño. Ese departamento está maldito», dicen algunos. Luisa sintió como el mundo se le cerraba alrededor. Cada palabra del portero era una piedra más sobre su espalda.
¿Y por qué nadie dice nada?, exclamó. Porque la gente tiene miedo. Y porque el dueño del edificio paga bien para que no se arme escándalo. Pero si usted me pregunta, señora, yo ya no subiría a ese piso de noche. Esa tarde, Luisa decidió no volver a entrar al 3B. Llamó a su hermana para ver si podían quedarse con ella unos días, pero nadie contestó. Esa noche, Diego no podía dormir, se revolvía en la cama, incómodo. No eran solo los ruidos ni las sombras, era algo más, un pensamiento que lo carcomía desde que Genaro mencionó a la muchacha que se aventó por la ventana. La noche anterior, cuando escuchó la voz repitiendo «No quiero verlo». Esa voz no era de niña, era de una mujer joven, y ahora que lo pensaba bien, la risa que escuchó después no venía de adentro del 3B, venía de su propio cuarto. A las 3 de la madrugada abrió los ojos bruscamente. Algo lo había despertado. No sabía qué. La habitación estaba completamente oscura. Luisa dormía profundamente con la respiración regular, pero entonces lo oyó. Un susurro bajito, justo al lado de su oído. «Ya lo viste tú también». Se sentó de golpe buscando el celular. Encendió la linterna. Nada. Pero cuando giró lentamente hacia la pared que compartía con el 3B, vio algo que hizo que su cuerpo se congelara. Una mano larga, flaca, con dedos absurdamente extensos, salía de la grieta del muro, como si el concreto hubiera cedido ante algo que quería entrar o salir. La mano se quedó ahí, inmóvil, apenas temblando como si oliera el miedo. Diego no gritó, no podía. El terror lo tenía atrapado por dentro, y entonces, muy despacio, la mano comenzó a rasguñar la pared. No con violencia, sino con paciencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La mañana se sentía más espesa que de costumbre, como si el aire mismo dudara antes de entrar a los pulmones. Diego no dijo ni una palabra al despertar. Permaneció en silencio, mirando fijamente la pared donde horas antes había visto aquella mano salir como una raíz viva de algo muerto. No le contó nada a su madre. No aún. Algo en su instinto le decía que si lo decía en voz alta se volvería más real, más presente. Luisa, por otro lado, parecía moverse en cámara lenta. La noche le había pasado factura. No durmió bien. Soñó con voces, con alguien caminando por su sala, arrastrando los pies mojados sobre el piso. Soñó con una mujer sentada frente a ella, con la cara tapada por una melena negra y enredada, que repetía una sola palabra: «Vuelve». Mientras preparaba el café, sintió una punzada en la nuca, como si algo la estuviera observando desde atrás. Giró bruscamente, derramando un poco del líquido caliente en la bata, pero no había nadie, solo el silencio pesado de la cocina. El reloj de pared se había detenido a las 3:09, justo la hora en que Diego la había despertado unos días atrás. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Diego desde el comedor, con la voz más seria de lo habitual. «Nada, hijo, solo... No, dormí bien». «Yo tampoco», dijo él sin mirarla. «Y hay algo que necesito mostrarte». Ambos se sentaron frente a frente. Diego sacó su celular y buscó una grabación que había hecho en la madrugada, sin pensar demasiado. Una especie de reflejo mientras miraba la pared aterrado. Reprodujo el audio. Durante varios segundos solo se escuchó estática y luego un rasguño. Lento, persistente, y después algo que heló la sangre de Luisa, una respiración que no pertenecía a nadie vivo. «¿Qué es eso?», preguntó ella con los ojos bien abiertos. «Fue aquí, anoche. La mano salía de la grieta que hay junto a mi cama. La vi, mamá. No estoy loco». Luisa se levantó de golpe y fue directo al cuarto de su hijo. La grieta estaba ahí. Una hendidura vertical, delgada, como si la pared hubiera sido cortada con un cuchillo caliente. Se arrodilló, acercó el oído con cautela y entonces lo escuchó.
Un murmullo, como si del otro lado alguien hablara, pero no en español. Era un idioma roto, antiguo. Sonaba como un canto ahogado, cargado de dolor. Retrocedió rápidamente, con el rostro descompuesto. Nos vamos de aquí, hoy mismo. No me importa perder el depósito. Este lugar no está bien, Diego. Pero mientras hacían las maletas, Diego notó algo inquietante. La grieta estaba un poco más ancha que esa misma mañana, como si lo que estuviera del otro lado ya no se conformara con mirar. Salieron del departamento apresurados, bajaron las escaleras con los pies pesados por el miedo, y cuando llegaron al vestíbulo, Genaro los miró desde su silla con una expresión apagada. ¿Se van? Sí, dijo Luisa sin detenerse. Este edificio está enfermo. Usted lo sabe. Genaro solo asintió, sin sorpresa, como si lo esperara. Antes de que salieran, les lanzó una última advertencia. Si escuchan que alguien los llama, no volteen. Ya en la calle, la luz del sol no les trajo alivio. El cielo estaba gris y el aire olía a humedad, como si la lluvia no hubiera terminado de caer. Luisa intentó llamar a su hermana una vez más. Nada. Ni un mensaje, ni una señal. Intentó reservar un cuarto de hotel desde el celular, pero la página no cargaba. ¿Por qué no funciona nada?, murmuró. Vamos a casa de mi amigo Alan, sugirió Diego. Vive cerca y su mamá siempre ha sido buena contigo. Caminaron varias cuadras hasta llegar a un edificio más antiguo aún que el suyo, pero con un ambiente menos opresivo. Alan los recibió con una sonrisa nerviosa. ¿Qué onda, güey? ¿Qué hacen aquí? ¿Está tu mamá?, preguntó Luisa. Solo necesitamos quedarnos una noche. Alan dudó un instante. Mi mamá está en el hospital, pero pueden pasar. Esa noche durmieron en un sofá-cama que olía a cigarro y perfume viejo. Diego no lograba cerrar los ojos. Había algo zumbando en sus oídos, como un silbido lejano que se colaba por las paredes. Tomó el celular para distraerse, abrió la cámara frontal por instinto y se congeló. Detrás de él, reflejada en la pantalla, había una silueta, alta, oscura, inmóvil. Se giró con el corazón en la garganta, pero no había nada, o eso pensó, porque en el rincón más sombrío de la sala, una sombra se replegó lentamente, como un animal que no quiere ser visto, como si ese algo lo hubiera seguido desde su departamento, o peor aún, como si nunca se hubiera quedado allí, sino que siempre estuvo con él. Luisa despertó con un dolor punzante en la espalda. Se incorporó despacio y sintió algo extraño bajo el colchón del sofá. Metió la mano y sacó un pedazo de papel arrugado. Lo abrió. Estaba cubierto de una escritura pequeña y torcida, como si alguien hubiera escrito con desesperación. La mujer sin rostro viene por los que miran. Cierra los ojos cuando escuches el susurro. No la mires, no la nombres, no pienses en ella, porque ella piensa en ti. Sintió una arcada. Pentas. Papel olía a humedad rancia, como si hubiera estado enterrado, o como si viniera del mismo lugar donde la mano de la pared se había arrastrado. Corrió al baño a vomitar. Diego la siguió, alarmado. La encontró temblando, con la cara blanca como una sábana. «Mamá, ¿qué es eso?». Ella no contestó, solo alzó el papel con los dedos temblorosos. Diego lo leyó, y por primera vez en días, sintió que lo que enfrentaban tenía nombre. No sabían cuál, pero ya sabían que era un ella. La tensión entre ambos se hizo espesa, un miedo compartido que no sabían cómo nombrar. No era el tipo de terror que se grita, era el que se guarda, el que se cocina lento dentro del pecho.
Esa noche, cuando Alan dormía, Diego sintió que debía volver. No sabía por qué, como si algo en su interior lo obligara a regresar al 3B, como si parte de él ya no le perteneciera. Luisa despertó a las 3:10 exactas, sudando, con el pecho apretado. Diego no estaba. El sofá estaba vacío. Sobre la mesa había una nota escrita a mano. «Tengo que entender lo que está pasando. No me sigas». Y en ese instante lo supo. Diego había regresado al edificio. La madrugada abrazaba la ciudad con su silencio pegajoso. No había coches en las calles, ni ladridos de perros, ni voces lejanas. Solo el rumor apagado del viento que parecía murmurar nombres que nadie debía oír. Diego caminaba con paso firme hacia el edificio que había prometido no volver a pisar. Sus dedos estaban helados y aunque sus piernas se movían, sentía que no era él quien las guiaba. Cruzó la calle desierta y se detuvo frente a la entrada del edificio. El portón, que siempre chirriaba con un sonido metálico, hoy se abrió sin hacer ruido, como si el lugar lo estuviera esperando. El vestíbulo estaba sumido en una penumbra húmeda. El aire olía a trapo mojado, a tierra vieja, a moho respirable. Cada paso que daba resonaba sordo, como si caminara sobre carne en lugar de concreto. Las luces del pasillo parpadeaban, 1, 2, 3 veces, hasta apagarse por completo. Diego encendió la linterna del celular. El haz de luz cortó la oscuridad como un cuchillo. Caminó directo hacia el departamento 3B, evitando mirar a los lados. Sabía que si se detenía, si dudaba, el miedo lo devoraría antes de llegar. La puerta estaba entreabierta. La empujó con suavidad. El sonido de la madera cediendo se mezcló con un gemido agudo, casi humano. El departamento estaba igual y al mismo tiempo completamente distinto. Los cuadros en las paredes estaban torcidos. La pintura del techo se había descascarado en grandes tiras que colgaban como piel podrida. El aire dentro era más denso. Cada bocanada costaba trabajo. Fue directo al cuarto. La grieta, esa maldita grieta en la pared. Ya no era una línea. Era una fisura abierta de unos 20 centímetros de ancho y a través de ella emanaba un calor pegajoso, como el aliento de una bestia dormida. Diego se acercó. Llevaba en la mano el pedazo de papel que su madre había encontrado bajo el sofá. Lo leyó en voz baja, como si sus palabras pudieran protegerlo. Pero en cuanto sus labios pronunciaron la última línea, la grieta respiró. Literalmente, un soplo caliente le golpeó el rostro y una voz se deslizó desde el interior. Era suave, femenina, arrastrada. Diego se echó hacia atrás de inmediato, pero sus pies tocaron algo. Giró la luz de la linterna hacia el suelo y casi grita. Era un muñeco hecho con trapos, ojos de botones desiguales y una sonrisa cosida con hilo rojo. No estaba ahí cuando se fueron. Lo tomó con las manos temblorosas. El muñeco olía a tierra húmeda y sangre vieja. Al voltearlo, encontró una pequeña nota escrita en la tela del torso. «Tú también naciste en esta grieta». El piso crujió detrás de él. Giró bruscamente y por un segundo la vio, de pie en el pasillo, alta, delgada. El rostro cubierto por una masa de cabello negro que caía como una cortina de sombra. Su piel era pálida, pero no muerta. Parecía hecha de cera derretida. Llevaba un vestido antiguo, manchado de algo oscuro, y sus pies no tocaban el suelo. Diego quiso correr, pero su cuerpo se negó a obedecer. Estaba congelado, con el muñeco aún en la mano. La mujer levantó el brazo, lenta, y apuntó hacia la grieta, sin decir palabra, sin moverse más, solo señalando. Y entonces, la puerta del departamento se cerró de golpe. En ese mismo instante, Luisa despertó sobresaltada en casa de Alan. Supo, sin dudarlo, que Diego estaba en peligro. El instinto de madre le gritaba dentro del pecho:
Se vistió a toda prisa y corrió por la calle como si la ciudad no existiera, como si nada más importara. El edificio se alzaba frente a ella como una jaula de concreto. Las luces del tercer piso estaban apagadas, pero el ambiente que lo rodeaba era distinto, más frío, como si algo en su interior estuviera absorbiendo el calor, la vida. Subió las escaleras sin pensar, golpeó la puerta del 3B con desesperación. «¡Diego, ábreme! ¡Soy yo, mamá!». Del otro lado, silencio, hasta que una voz, no la de su hijo, respondió: «Él ya no está aquí». Luisa se congeló. La voz era suave, melancólica y profundamente triste. No era humana. Era como si cada palabra arrastrara siglos de dolor. Golpeó una vez más, llorando, gritando, y entonces algo se quebró. La cerradura giró sola. La puerta se abrió lentamente, revelando el interior del departamento vacío. Pero sobre la mesa del comedor había algo, un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Y junto a él, el celular de Diego, aún con la linterna encendida apuntando hacia la grieta, que ahora estaba completamente cerrada. Luisa cayó de rodillas, gritó su nombre, suplicó, pero no hubo respuesta. Solo el eco lejano de su propia desesperación. Tomó el cuaderno con las manos temblorosas. Lo abrió. La primera página tenía una foto pegada, una mujer embarazada de espaldas frente al edificio. El cabello negro y largo, la postura recta, era idéntica a la figura que Diego había visto. Detrás de la foto, una nota escrita a mano. «Sí, encontraste esto, es porque la grieta lo ha reclamado. Él ya no está en tu mundo. Pero si quieres recuperarlo, debes recordar lo que hiciste». Luisa apretó el cuaderno contra el pecho. Su corazón latía con fuerza, como si algo dentro de ella comenzara a despertar. Una memoria antigua, borrosa, enterrada. Se levantó. Sus ojos no lloraban más. Ahora brillaban con furia, porque por primera vez entendía que ella no era solo una presencia maligna, era algo que la conocía, algo que sabía lo que ella había ocultado durante años. Y si lo quería de vuelta, tendría que abrir más que puertas, tendría que abrir el pasado. El aire dentro de la grieta era distinto. No olía a humedad ni a polvo, sino a una mezcla densa de metal caliente y flores marchitas. Luisa dio el primer paso y sintió cómo la realidad se distorsionaba a su alrededor. El silencio era tan espeso que podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en las paredes. Alan, detrás de ella, apuntaba con la linterna, pero la luz parecía desvanecerse, absorbida por las sombras, como si esas paredes devoraran la claridad. El pasillo era estrecho, con muros de concreto agrietado, pero no parecía viejo. Al contrario, cada rincón estaba limpio, como si alguien o algo se encargara de mantenerlo intacto. A medida que avanzaban, escuchaban sonidos apagados, risas de niños, pasos veloces, susurros pronunciando nombres que ninguno de los dos se atrevía a repetir. «¿Luisa?», Alan susurró deteniéndose. «¿Escuchaste eso?». Ella asintió, sin girarse. «Es su voz». Alan tragó saliva. No quería admitirlo, pero él también la había oído. La voz de Diego, aunque no era como la conocía, era más aguda, más joven, como la de un niño de 2 o 3 años. Siguieron caminando hasta llegar a una sala circular, sin ventanas ni puertas. Solo la grieta por donde habían entrado. En el centro había una cuna de madera antigua, con una manta raída cubriendo algo que se movía levemente. Luisa avanzó, temblando. Su instinto materno gritaba en su pecho, aunque su mente racional intentaba convencerla de que aquello no podía ser real. Aún así, retiró la manta, y allí estaba,
Un niño de cabellos oscuros, dormido profundamente, con las manos cerradas en puños pequeños. Su rostro era familiar, pero imposible. «No puede ser», murmuró Alan. El niño abrió los ojos. Eran del mismo tono que los de Diego. «Mamá», susurró la criatura, y las paredes vibraron. Luisa retrocedió un paso, confundida, mientras el niño se incorporaba lentamente, mirándola con una mezcla de ternura y desesperación. «No entiendo», balbuceó ella. «¿Eres Diego?» El niño negó con la cabeza. «No exactamente. Soy lo que dejaste atrás». Antes de que pudiera preguntar más, la sala se llenó de una niebla espesa que surgía del suelo. Una figura emergió de entre la bruma, la mujer sin rostro de los sueños de Luisa. Su cuerpo estaba cubierto por un velo negro y de sus manos colgaban cadenas oxidadas que tintineaban con cada paso. «Tú regresaste». Su voz era múltiple, como si hablara con 1000 bocas a la vez. «Después de tantos años, volviste a cruzar». Luisa sintió cómo el miedo se le adhería a los huesos, pero algo dentro de ella también ardía con fuerza, el deseo de recuperar lo que era suyo. «¿Quién eres? ¿Por qué tienes a ese niño?» La figura se detuvo frente a ella. «No lo tengo, lo sostengo, lo cuido, porque tú lo abandonaste». Luisa apretó los dientes. «Yo no lo abandoné, no sabía que existía. Me hicieron olvidarlo». La figura alzó la cabeza, y aunque su rostro seguía cubierto por sombras, Luisa sintió su mirada ardiendo como brasas. «Tu alma firmó un pacto, aunque tu mente no lo recuerde. Elegiste no recordar a cambio de continuar, a cambio de paz». «¿Qué pacto?», interrumpió Alan. «Esto es una locura». La mujer giró hacia él. «Tú no fuiste llamado. No estás hecho de lo que ella es. Puedes marcharte ahora o quedarte y pagar el precio». Alan miró a Luisa buscando una señal, pero ella no lo miraba. Sus ojos estaban clavados en el niño. «Quiero saber la verdad», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «Toda la verdad». La mujer extendió las manos. En sus palmas, 2 fragmentos brillaban con una luz tenue, como trozos de memoria cristalizada. «Escoge una te dará las respuestas, la otra te devolverá al olvido». Luisa se acercó, observando cada fragmento. Uno latía con una luz cálida, el otro pulsaba con un tono más oscuro, casi rojo. No lo pensó mucho. Tomó el oscuro. Al tocarlo, su cuerpo se sacudió con una onda de calor. Una ráfaga de imágenes le cruzó por la mente. Ella, gritando en una sala blanca, su vientre sangrando, voces murmurando rituales, el rostro del administrador del edificio, con una sonrisa torcida, sosteniendo al bebé envuelto en un paño negro. Gritó, cayó de rodillas, jadeando. Alan corrió a sostenerla, pero Luisa lo detuvo. «No, déjame ver todo». La figura se agachó frente a ella. «Ahora sabes lo que perdiste, lo que ofreciste por sobrevivir». Luisa levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces, ¿esto es culpa mía?». La mujer se enderezó. «No hay culpables, solo elecciones». El niño en la cuna se levantó y caminó hasta Luisa. La tocó en la mejilla. «Me llamaste y vine. Ahora solo falta decidir». «¿Decidir qué? Si quieres llevarme contigo o si me dejas aquí para siempre». Luisa lo abrazó. Sintió su calor. Sintió su peso. Era real. «Te quiero conmigo». «Entonces», dijo la figura, «deberás dar algo a cambio. Toda puerta que se abre exige un pago». Alan gritó, «¡Basta ya! No vamos a hacer tratos con sombras». La figura lo ignoró, solo miraba a Luisa, una vida por otra. «Así es la ley. Puedes irte con él, pero alguien debe quedarse».
Luisa lo entendió en ese instante. No necesitaba que se lo explicaran. Alan lo entendió también. Él dio un paso al frente. Su voz fue serena. «Me quedaré yo». Luisa giró hacia él, horrorizada. «No, Alan, no puedes». Él sonrió con una tristeza infinita. «Ya no tengo a nadie, Luisa. Nunca entendí mi lugar en el mundo. Hasta que conocí a Diego. Hasta que te conocí a ti. Tal vez este sea el sentido de todo». La figura asintió. «Él puede pagar. Su alma es limpia». Luisa lloraba en silencio, abrazando a Alan con fuerza. «Te voy a sacar de aquí. Juro que volveré por ti». Alan la miró por última vez. «Cuida de él y no olvides nunca quién eres». La figura extendió su mano. La grieta volvió a abrirse, esta vez al fondo de la sala. Una luz brillante emergía de ella, como una salida. Luisa tomó al niño en brazos y corrió hacia la abertura. Justo antes de cruzarla, giró. Alan ya no estaba. La figura tampoco. Solo quedaba el eco de una decisión que nunca podría deshacerse. Al atravesar la grieta, la oscuridad se cerró detrás de ella con un crujido que selló el destino de todos los involucrados. Al despertar, estaba en su cama con Diego dormido a su lado, igual al niño de la cuna, pero sabía que no era el mismo. Sabía que algo había cambiado para siempre. El amanecer pintaba la ciudad con tonos dorados, pero para Luisa, el mundo seguía envuelto en sombras. Diego dormía profundamente en su cama, su respiración suave, acompasada, como si nada hubiese pasado, como si no hubiera surgido de una grieta entre mundos, como si no llevara consigo el eco de un sacrificio irreparable. Pero Luisa no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alan desvanecerse, entregándose sin miedo, con una paz que le partía el alma. Pasaron los días, y con ellos llegó la extrañeza. Diego no lloraba, no reía, no hablaba, solo la miraba en silencio, como si entendiera demasiado, como si esperara algo. Su presencia llenaba la casa de una quietud inquietante. Las luces parpadeaban cuando él estaba cerca. Los relojes se detenían. Los espejos a veces mostraban su reflejo con unos segundos de retraso. Luisa trató de convencerse de que era estrés, que su mente aún estaba procesando lo vivido. Pero en el fondo lo sabía. Ese niño no era el mismo Diego que le arrebataron. Una noche, mientras lo arropaba, él le tomó la muñeca con una fuerza inesperada. Sus ojos, grandes y oscuros, la perforaban. «Mamá», dijo por primera vez, desde que volvió. «¿Qué es el dolor?» Luisa se quedó helada. «¿Por qué preguntas eso, amor?» «Porque lo oigo dentro de ti. Suena fuerte». Ella acarició su cabello, disimulando el temblor en sus dedos. «Es solo tristeza, mi amor». «Pero pasará». Diego frunció el ceño. «No, no pasará. Él la dejó dentro para que no olvides». Luisa se apartó ligeramente. Su respiración se aceleró. «¿De quién hablas?» Diego cerró los ojos y al hacerlo, su voz cambió. Ya no era la de un niño. Era más grave, más antigua. «Del que se quedó». Alan no desapareció. Está fragmentado. Una parte en mí, otra en el umbral. Luisa retrocedió hasta quedar contra la pared. La habitación se volvió más fría. Las sombras se alargaron. «¿Qué eres tú?» El niño abrió los ojos. Lloraba. «No lo sé. Tengo recuerdos que no son míos. Sueños que me asustan. Veo cosas cuando duermo. Oigo voces llamándome desde los rincones». Luisa lo abrazó con el corazón en la garganta. «No importa. Estás aquí conmigo. Vamos a descubrirlo juntos». Pero dentro de ella crecía un terror que no podía disimular. Al día siguiente comenzó a investigar. Volvió al edificio. Estaba tapiado, con letreros de «Peligro, prohibido el paso». La grieta no estaba. El mural de la entrada había sido pintado de blanco.
El administrador no respondía. Nadie respondía. Fue entonces que recordó el diario. El que encontró en el cajón de Alan. Lo había guardado sin abrir, por miedo. Pero ahora lo necesitaba. Esa noche, sentada en la cocina con una taza de café que no se atrevía a beber, lo abrió. La primera página era una carta sin fecha. Si estás leyendo esto, probablemente me fui. O me quitaron. La verdad es que no importa. Lo que importa es que sabía que esto iba a pasar. Todo comenzó cuando conocí a Luisa. Hay algo en ella, algo que no pertenece a este lado, algo que los otros buscan recuperar. Luisa sintió un nudo en el estómago. Pasó las páginas con manos temblorosas. Dibujo tras dibujo, palabras, símbolos que ahora reconocía, el mismo que había en la manta de Diego, el mismo que vio en la figura sin rostro. Una frase resaltada al final de una hoja. El niño no es un hijo, es un reflejo, una puerta viva, y las puertas siempre se abren de ambos lados. En ese momento, un golpe seco la sacó de sus pensamientos. Venía del cuarto de Diego. Corrió por el pasillo, su corazón retumbando como un tambor. Abrió la puerta. El niño estaba de pie, mirando la pared. La luz de la lámpara parpadeaba. Con un lápiz dibujaba símbolos en el yeso, con precisión inhumana, formas complejas, entrelazadas, que no podían provenir de la mano de un niño de 3 años. «Diego, ¿qué haces?» Él no se giró. Su voz salió distante. «Tengo que abrirla. Me están llamando». Luisa lo tomó por los hombros y lo giró hacia ella. «No, escúchame. No tienes que hacer nada. Estás conmigo ahora». Diego la miró con ojos vidriosos. «Pero no estoy completo, mamá. Algo de mí sigue atrapado. Siento su dolor. Me quema». «¿Quién?» «Alan». Luisa cayó de rodillas, sintiendo que el aire se le escapaba. El nombre retumbó en las paredes. La luz se apagó. En la oscuridad, una voz grave, familiar, habló desde el rincón más profundo del cuarto. «Luisa, aún no termina». Ella gritó. Tomó al niño en brazos y corrió al pasillo. Las luces explotaban una a una al pasar. Bajó las escaleras como pudo, sin mirar atrás. Abrió la puerta del edificio, salió a la calle y se dio cuenta de que no estaba en su calle. El mundo afuera no era el mismo. Las farolas colgaban torcidas, los coches estaban oxidados, cubiertos de polvo. El cielo era de un gris muerto. No había gente, solo silencio. «¿Dónde estamos?», susurró. Diego, aún en sus brazos, respondió. «Al otro lado, donde siempre estuviste». Luisa lo miró aterrada. «¿Qué estás diciendo? Nunca saliste, mamá. Solo elegiste olvidar». La ciudad muerta frente a ella era idéntica, pero rota, como una copia deformada de su vida. Como si hubiera vivido todos estos años en un reflejo, y ahora la realidad la hubiese alcanzado. La figura sin rostro apareció al final de la calle, flotando, con los brazos extendidos. «Bienvenida de vuelta, Luisa. El ciclo se ha cerrado». Y entonces lo entendió todo. El Diego que sostenía no era su hijo. Era la encarnación de una elección, un eco de una deuda no pagada. Alan no había sido el sacrificio, había sido el puente, y ella, por amor, lo cruzó, sin darse cuenta de que no había vuelta atrás. Luisa avanzaba por las calles desiertas, con Diego apretado contra su pecho. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto de ese mundo que no era el suyo. Cada edificio parecía estar en ruinas, cubierto por una capa de polvo antiguo, como si nadie los hubiera habitado en siglos. No había viento, no había olor, solo ese gris infinito y una sensación que se metía bajo la piel. Estaban siendo observados. Diego
Tranquilo en sus brazos, mantenía los ojos cerrados, pero sus labios murmuraban frases sin sentido, en una lengua que Luisa no reconocía. Cada palabra pronunciada parecía perturbar el aire alrededor. Las farolas parpadeaban. El suelo temblaba levemente, como si la ciudad reaccionara a su voz. Luisa sabía que debía encontrar respuestas, y rápido. La figura que los esperaba al final de la calle, ese ser sin rostro, no se movía, pero su presencia pesaba como una amenaza inminente. Cuando por fin se atrevió a alzar la vista, ya no estaba. Solo quedaba una puerta, alta, estrecha, de madera ennegrecida, una que no pertenecía a ningún edificio real. Estaba en medio de la nada. Diego despertó. «Mamá», susurró, «esa es la salida». «¿La salida a dónde?» «A ti misma». Luisa sintió un escalofrío. Todo esto tenía sentido solo dentro de una lógica que no era humana, pero algo dentro de ella, una intuición primaria, le decía que debía entrar, que ese umbral no era solo físico, sino también el último fragmento de una verdad que su mente había estado esquivando. Empujó la puerta. Crujió como si se abriera desde hace siglos. Del otro lado, un pasillo infinito, cubierto de espejos. Algunos estaban intactos, otros rotos, deformados, goteando un líquido oscuro. A medida que avanzaba, los espejos mostraban versiones de ella misma. En cada uno, Luisa tomaba decisiones distintas. En uno, jamás había conocido a Alan. En otro, Diego no existía. En otro más, estaba sola, vestida de blanco, con los ojos vacíos. Diego caminaba ahora a su lado, como si nada le afectara. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Fragmentos, todas las Luisa que pudieron ser y que aún son en otros lados. El dolor que llevas no es solo tuyo, es de todas». Luisa se detuvo frente a un espejo intacto. Reflejaba su yo actual cargando a Diego, pero detrás de ellas se veía a Alan, observándolas con una sonrisa melancólica. Ella giró, pero no había nadie, solo el reflejo. «¿Qué quieres de mí, Alan?». El reflejo respondió, no con la boca, sino con los ojos. Una mirada que gritaba una sola palabra: «Recuerda». Y entonces todo tembló. Las paredes se deshicieron en sombras líquidas, los espejos estallaron uno a uno, gritando con voces humanas. Luisa cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero los gritos estaban dentro. Diego gritaba su nombre, pero desde muy lejos, como si se hundiera. Y en medio del caos, la figura sin rostro regresó, pero esta vez tenía rostro, el de Luisa. «Siempre has sabido quién soy», dijo, con su misma voz. Luisa negó con la cabeza. «Tú no eres yo. Soy la parte que enterraste, la que hizo el trato, la que aceptó el intercambio sin leer las condiciones. Tú me creaste cuando aceptaste salvar a Diego, sin preguntar a qué precio». Luisa temblaba. «¿Qué trato?». La figura se acercó. Con cada paso, la temperatura bajaba más. ¿No lo recuerdas? Alan no fue el primero en desaparecer. Hubo otro antes, uno más pequeño, uno que no sobrevivió al nacimiento. Luisa cayó al suelo jadeando. Un recuerdo olvidado la atravesó como un rayo. Sangre, frialdad, una cuna vacía, una enfermera que decía: «Lo siento, señora, no pudimos hacer nada. Yo bloqueé eso, era demasiado». Pero el dolor permaneció. Y cuando te ofrecieron una segunda oportunidad, la tomaste. La figura alzó la mano y señaló a Diego. «Ese niño no es Diego, es la conjunción de todos tus deseos, tus pérdidas y tu culpa. Es la respuesta que diste al universo cuando gritaste: «Haré lo que sea». Luisa se acercó a Diego, que lloraba ahora confundido, atrapado en una verdad que tampoco entendía. Lo abrazó. «No me importa de dónde vengas. Eres mío. Eres mi hijo.
Incluso si eso significa que Alan nunca volverá. Luisa cerró los ojos. Lágrimas corrieron por su rostro. Alan ya me salvó una vez, no voy a sacrificar a otro por él. Nadie más, nadie más. La figura sin rostro comenzó a desvanecerse, gritando: «Entonces quedarás atrapada aquí, con tus errores, con tu sombra». Pero el entorno comenzó a colapsar. Los espejos cayeron como fichas de dominó. Las paredes se abrieron como carne, y una luz, suave, cálida, emergió desde el final del pasillo. Diego tomó su mano. «Ahora sí, podemos irnos». Luisa lo miró sin entender del todo. «¿A dónde?» «A casa, la verdadera». Corrieron hacia la luz. Cada paso liberaba algo, un recuerdo, un miedo, una culpa. Luisa sentía cómo se aligeraba, cómo el dolor se transformaba en comprensión. Y cuando cruzaron el umbral, despertó. Estaba en su cama. El sol entraba por la ventana. Diego dormía a su lado, tranquilo. Todo era normal, silencioso, real, pero algo era diferente. En la mesita de noche había una carta con la caligrafía de Alan. «Siempre supiste cómo salir. Solo necesitabas recordar quién eras. Cuida de él, de ustedes, te amaré siempre, incluso en los reflejos». Luisa lo abrazó, mientras el reloj marcaba la hora exacta en que todo comenzó. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían igual, porque por primera vez recordaba todo.